iniciar pues nuestra grabación del día de hoy. Vamos a mirar lo que es la GTC 45. Bueno, vamos a mirar en el segundo bloque, pues ya que digamos que lo... Instructor, discúlpeme. Sí, claro. ¿Cómo está, instructor? Quería hacer una pregunta, no sé si de pronto usted ya dio respuesta, yo fallé a una sesión, entonces, las sesiones en línea grabadas, ¿las va a subir también a la plataforma? Sí, ya están subidas. Permítanme en este momento también les comparto ya el link. Permítanme que ya les Mira, comparto. es que estoy entrando por sesiones en línea y no las veo. No, no las he subido por ahí. Ya permítame, yo o sea, les doy les doy el link. Permítame aquí yo Ay, bueno. abro también pues el perfil así de YouTube en un momentico y de una vez ya les doy que, bueno, no de YouTube más rápido por el tema de aquí de lo que manejo de Claro y de una vez ya les doy el link, de una vez. Gracias por en esa parte pues comentarme, permítanme. Ya el tema es, espérate, ya les, ahora sí no apareció, no, porque qué pasó, era preciso, no, ver, aquí, bueno, aquí estaba sufriendo pues con la nevera llena, la tenía aquí a la mano, listo, permítame ya en ese momento ya les comparto el link, pues esto, digamos también las sesiones, pues igual no quiero, digamos, tampoco así subirlas ahí porque igual no, digamos, no tengo así como esa facilidad pues para saber cómo hacerlo, pues me queda inclusive más sencillo por acá y ustedes tienen la seguridad de que pues va a ser material pues permanente. Listo, ahí está. Lo que yo les acabo de pasar es la lista de reproducción de todas las sesiones que tenemos en este momento. Ahí ya, si ustedes hacen clic, entonces digamos en este momento, permítanme un segundito, voy a compartir la pantalla. Ya entonces en este momento, digamos ahí ustedes, así como hacen link, entonces van a encontrar en este sentido pues todas las grabaciones. Ahí ya se les va a reflejar. Vamos, ahí está cargando, permítanme que está pues ya es la definición, ya listo. Entonces aquí están pues cada una de las sesiones. Lo que yo he hecho es tomar pues de cada una de las sesiones que he tomado pues así completas. Entonces con eso pues ya con esto pues tenemos cada una de las sesiones. Mira, aquí ya están de los de la semana pasada pues para que lo tengan en cuenta. Efectivamente pues la de ayer no la tengo porque pues sí me ha faltado un poco más de tiempo al respecto, porque estoy decir como se dice de sol a sol, pues es algo que, que es momentáneo, pero bueno, ya afortunadamente pues lo tenemos listo. Entonces permíteme, yo les presento ya en perdón, voy a hacerlo también casi con toda la pantalla para no estar pues de aquí para allá estar a toda hora pues con esto, listo. Entonces ya permítanme, listo, ya tienen ahí el retorno. Bueno, entonces vamos entonces a observar, pues en la primera parte vamos a mirar todo lo que es el tema de la guía, en todo es esto. Segunda parte, bueno, yo en esto, digamos, yo sí les pregunto si de pronto ya han revisado lo que es las guías de aprendizaje, lo que es las presentaciones y lo que es el programa pues de formación. Si hay una pregunta pues puntual de la guía, pues ya la voy a ir a resolver, inclusive pues lo vamos a tratar pues también para los temas. En este momento sí me di cuenta de que pues que sí había subido mal las actividades, o sea, es decir, el link para el espacio pues para el tema de las actividades lo había subido mal, lo subí también como anuncios, entonces pues bueno, me perdonan y ya entonces ya Dios mediante el viernes fijo sí lo puedo corregir, pues porque ahí digamos sí se me ha presentado digamos esa dificultad, pero ya el viernes lo hago por cuestión de tiempo, no lo hago antes y no me les comprometo porque pues no sería digamos honesto de mi parte. Entonces pues por eso lo voy a hacer en ese momento pues a partir de esta parte. Y vamos entonces a mirar lo que es la guía técnica colombiana. Este es el capítulo para hacer lo que es el tema de la identificación
porque nosotros pues vamos a terminar en dónde, vamos a terminar aquí. Nosotros vamos a terminar entonces en este sentido, vamos a terminar aquí observando ya lo que es esta guía, o sea, el producto final de lo que vamos a mirar es realizar esta guía. O sea, no se preocupen, yo todo esto, digamos, se los voy a explicar, inclusive el material, este material, digamos, este como tal, se los voy a pasar para que ustedes ahí ya también lo podamos manejar probablemente ya el día de mañana, porque pues hoy voy a dedicarme a explicar cada uno de los puntos en qué consiste para poder entrar aquí ya a trabajar lo que es la parte de la matriz como tal. Entonces vamos a manejar entonces el tema de guía y entonces vamos a mirar cada uno de los conceptos como tal. Bueno, esta guía que ustedes podrán también consultar en la biblioteca Sena, en la base de datos del Icontec, tenemos en nuestra biblioteca Sena, pues ustedes no la podrán en nuestra biblioteca, no podrán no podrán en este caso descargarla ni imprimirla, porque pues efectivamente pues ya los derechos de autor pues no nos lo permiten, pero digamos la podrán visualizar de esta manera, o digamos en Google, yo la consigo así en PDF, digamos se le pone el Ejército GTC 45 2012 y ahí entonces le permite descargar toda la guía. El Ejército digamos la puso ahí, ahí también la podemos obtener, ¿no? Bueno, esto digamos como tal es el contenido que tiene pues la guía, y nosotros pues vamos a trabajar. Pero no se está viendo la pantalla, no sé si será a mí solamente. Creo que tienes fija creo que me tienes fijo a mí o a otro compañero, porque aquí en el retorno pues sí veo que sí se está viendo la guía. Entonces no sé si me confirma a otros compañeros si se está viendo, porque aquí en el retorno sí Sí, me... señor, sí la estamos viendo. Ah, bueno, entonces sí, Ahora, sí, es error mío, sí. sí, Yo hago que la- sí, sabes que es que eso le pasa a uno, digamos, digamos les muestro a veces qué es lo que sucede, que por ejemplo, digamos acá un compañero, digamos aquí yo lo fijo. Entonces, si ves siempre, o sea, puede ser que me estén presentando a mí, pero como tengo fijo, digamos, en este caso, pues tomé digamos, a la profe Sandra, entonces aquí la puse fija, entonces siempre va a estar ahí. Entonces, por eso pasa, entonces uno tiene que llegar aquí con esto, no fijar, y con eso pues se devuelve a la presentación. ¿Listo? Entonces, es esto lo que, bueno, vamos a tener en cuenta. Entonces, voy a devolverme entonces aquí a lo que es la guía. Listo, ya la tenemos ahí. Entonces, la guía como tal, lo que nos va a ofrecer, pues vamos a mirar pues todo lo que es el tema de pues, todo lo que es relacionado a la identificación de los peligros, y finalmente entonces vamos a trabajar, digamos, en esa oportunidad vamos a trabajar con el anexo A y el anexo B. Ya digamos hemos estado mirando lo que es el tema del anexo A, los peligros como tal, que eso fue lo que trabajamos en la sesión anterior, y entonces vamos a empezar a trabajar en estas casi tres sesiones, vamos a empezar a trabajar sobre lo que es el tema de la matriz. El día de hoy pues todo lo que es el tema de la prosa, digamos como tal, para poder entender entonces el desarrollo de la misma. Bueno, tenemos las tablas y demás. Resulta que pues esta guía pues nos va a hablar sobre varios conceptos. Entonces, entre ellos lo primero va a ser las actividades, digamos, en este caso nos va a identificar lo que son actividades rutinarias y no rutinarias. Entonces, estas actividades rutinarias y no rutinarias van a haber una diferencia pequeña, y es la siguiente. Dentro de las organizaciones, cuando nosotros hablamos de este tipo de actividades, pues las unas van a ser un proceso que está planificado, que está estandarizable, que pues efectivamente ya digamos está inclusive hasta documentado. Estas no rutinarias generalmente son aquellas que pues a pesar de que se ha tenido que desarrollar a pesar de que digamos se tienen que desarrollar, pues en algunas ocasiones no se encuentran digamos estandarizadas, no se encuentran
como tal pues organizadas al respecto. Entonces, ¿cuál es el fin y cuál es el propósito de todas las actividades que hay a nivel organizacional? Que todas sean rutinarias. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago dentro de una organización debería estar planificado y estandarizable. Si hay actividades que no son planificables o no son estandarizables, hay que evaluarlas muy bien, porque pues sí o sí esa digamos es la recomendación. Y hay que mirar también la pertinencia de las mismas, ¿no? O sea, todo eso, ¿por qué? Porque es que aquí es en donde uno también evalúa, entre otras cosas, cuando uno habla a nivel organizacional, que todas las actividades pues deben generarme a mí un valor. O sea, deben estar dentro de todo mi sistema de gestión, porque pues todo lo que yo haga debería ir en dirección a lograr los objetivos organizacionales. Si no hay una actividad que no esté dentro del sistema de gestión, o que no, digamos, no aporte, pues para qué la tenemos. Y teniendo en cuenta que entre las organizaciones lo que menos tenemos, inclusive pues si lo hablamos nosotros entre lo que es instructores, pues tampoco lo que tenemos es tiempo. O sea, estamos hacia arriba, hacia abajo, haciendo pues una cosa, haciendo otra, y pues el tiempo es oro, y en ese sentido nosotros debemos manejar pues esa parte. Entonces, pues cuando hablamos de actividades rutinarias y no rutinarias, debemos siempre centrarnos en este aspecto, de que todo debería estar aquí en lo estandarizable. De hecho, cuando uno habla de la identificación de todos los peligros, vamos a evaluar todas las actividades que inclusive pues tienen, que son también en especial, o sea, las incluimos todas, pero que resulten también pues significativas para la organización. Porque aquí uno tiene que evaluar algo, y es lo siguiente, y es que si hay algo que de pronto no es que eso no lo evaluemos y todo, pues hay que mirar la pertinencia de tenerlo dentro de la organización. Y lo mismo cuando hablamos del análisis de riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos del análisis del riesgo, es comprender entonces cuál es su naturaleza, es decir, cuál es también la probabilidad de que digamos, se presente, y también pues las consecuencias que puede tener. La consecuencia es el resultado como tal que podemos tener de la materialización, o sea, de que se haga realidad ese peligro que nosotros pues vamos a evaluar, ¿no? Bueno, el tema de diagnóstico de condiciones de salud, pues es un informe que nosotros tenemos de todas las condiciones, de las características de todo el estado de salud de los trabajadores. Entonces es un informe que nos entrega, digamos, el laboratorio médico, en donde nos dice, vea, aquí pues esta población está sufriendo estas enfermedades, tiene, digamos, disminución de la capacidad visual, tiene problemas de hernias discales y demás. Bueno, aquí pues ya hemos visto, digamos, algunos de estos conceptos, el equipo de protección personal, y pues vamos a evaluar entonces el tema también de exposición, ¿no? Entonces, la exposición nos dice, bueno, la situación pues, o el tiempo también en el que pues están los trabajadores pues expuestos, ¿no? Eso, digamos, como conceptos así generales. ¿Qué es lo que sucede? Primero tú identificas el peligro, ¿cierto? Primero tú haces la identificación del peligro, bueno, qué nos puede pasar, qué condiciones y demás. Y desde luego, entonces el segundo punto es identificar en ese caso cuáles van a ser entonces la probabilidad de que esto se materialice, o sea, cuál es la realidad de que se materialice. Y por eso nosotros vamos a manejar diferentes niveles. El primer nivel que nosotros pues vamos a manejar para evaluar todos estos riesgos va a ser la deficiencia. Ahora, ¿qué significa la deficiencia? Es determinar, ¿cierto?, qué tan deficiente son los controles que se han establecido, o la posibilidad real de que pues, esos peligros que hemos evaluado se materialicen. Entonces eso es lo que, digamos, se evalúa con el nivel de eficiencia. Ahora, cuando hablamos en relación a lo que es el tema de nivel de exposición, ya, digamos, vamos a mirar pues esos conceptos. Estamos hablando de que cuánto es el tiempo digamos, medido en 8 horas diarias que el trabajador está expuesto a dicho peligro. Entonces, ¿esto por qué se da? Porque hay veces
en los cuales pues el nivel de, digamos, la exposición, digamos, a los diferentes peligros va a ser a veces ocasional. A veces va a ser entonces, puede presentarse de manera continua, entonces pues esto digamos se va midiendo. Y ya digamos hablando pues sobre lo que es el tema de la probabilidad, que entonces pues nos va a dar como tal eh, el nivel de eficiencia, o sea que es una operación que vamos a hacer pues posteriormente, que va a ser el nivel de probabilidad, va a ser entre la multiplicación entre la eficiencia y la exposición. Entonces aquí nos va a decir, bueno, qué tan real es la posibilidad también de que esto digamos se materialice finalmente pues hacia eso, hacia esto digamos, esto va digamos como tal. Y cuando analizamos lo que es el tema del nivel de, digamos, nivel de consecuencias, es cuando uno mira que el peligro, bueno, qué tan grave puede ser si se materializa. Digamos, hay peligros que digamos, si se presentan, pues puede presentarse un esguince, pronto un moretón, o sea, esas cosas, pero hay otros que pueden llevar, por ejemplo, pueden llevar a la muerte. No todos llevan a la muerte, pero sí, digamos, algunos sí pueden llevarlo. Entonces, eso es lo que se analiza, y aquí entre el nivel de riesgo ya nos dice, bueno, cuál, y eso digamos es lo que nos habla esta parte, nos dice, bueno, cuál es el orden que nosotros deberíamos tener para atender los peligros y las situaciones que hay dentro de la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos del nivel de riesgo, estamos diciendo, bueno, aquí hay que darle prioridad porque hay cosas, hay peligros que hay que atenderlos de una vez, hay otros que pues digamos hay que ponerlos un poco en espera. No debería ser así, o sea, no debería ser el poco espera, pero ¿por qué se presenta el tema de que espera un momento? Porque desafortunadamente las organizaciones, pues, bueno, lo ideal sería que todos, digamos, lo solucionáramos inmediatamente, que hiciéramos las mejoras, que hiciéramos las compras necesarias y todo eso, pero desafortunadamente esto no ocurre. O sea, lo que ocurre es que no, pues vamos haciéndole poco a poco, y más con el tema del presupuesto, con el tema de que entonces no tenemos, digamos, a veces el tema de voluntad, pues es también uno de los factores que influye dentro del empleador. Pero la responsabilidad que hay de parte de seguridad y salud en el trabajo es poder comunicar pues todas estas situaciones que se pueden venir a presentar. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos identificando, digamos, toda esta parte de lo que es la evaluación del riesgo, y cuando identificamos los peligros, todo esto nos tiene que llevar a lo que llamamos nosotros medidas de intervención, es decir, todo lo que tiene que ver con que, bueno, qué acciones vamos a implementar, porque listo, tenemos unos problemas de unos peligros que pueden afectar la salud de los trabajadores, pueden llegar a estar accidentados, pueden llegar en algunos casos pues a morirse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y para eso entonces vamos a tener las medidas de intervención. Entonces, eso digamos es como en síntesis lo que uno pues habla, ¿no? Ahora, cuando uno habla, digamos, de todo lo que es en el primer escenario, o sea, porque son tres momentos. Entonces, el primer escenario, que es la identificación de peligros, aquí hay varios aspectos que uno debería tener en cuenta, ¿no? Entonces, debería tener en cuenta lo que es la parte, permítame un momento, primero lo que es la visita a todas las áreas, o sea, usted identificar, digamos, como servicio del trabajo, todas las áreas, y tener una charla muy exhaustiva con todas las personas de la organización. Permítame un segundito. Eh, Permítame un segundito ya. Listo. Entonces, continuando. Lo que les puedo, digamos, comentar es que cuando usted hace una investigación y una charla exhaustiva de las áreas, y usted habla con los trabajadores y empieza a hacerlos más sensibles frente a este trabajo, ellos les van a arrojar muchísima información que usted por sola observación no la va a determinar. Ahora, ¿por qué no va a determinar que, digamos, todos digamos, los peligros que pueden haber en ciertas áreas? Porque usted no es la persona que está 8 horas ahí.
O sea, no es la que está, digamos, conviviendo con el peligro durante la jornada laboral. Es el trabajador y es el trabajador el que le puede decir, mire, falta esto, falta lo otro, falta aquello. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos tener pues muy presente cuando hablamos pues frente a lo que es el tema digamos, de recolectar pues de toda esta información y pues hacerlo pues de manera debida que pues esté totalmente pues completo, ¿no? Entonces esto digamos debemos hacerlo al respecto y entonces toda esta información se tiene que recolectar en donde usted pueda también, digamos, en todas las áreas digamos, de la organización, pues pueda decir, mira, aquí hemos identificado y han participado todos los trabajadores. Ahora, ¿esto por qué? Porque finalmente en las medidas de intervención, o sea, cuando usted le quiera dar solución, la misma solución la tienen los trabajadores. Porque pues desafortunadamente a veces sí, se generan procedimientos, se generan unas medidas, pero es muy fácil, digamos, uno hacerlo, digamos a control remoto. Pero lo más difícil es poder interiorizar y a veces las soluciones más sencillas están dentro con los mismos trabajadores, porque pues finalmente lo que de pronto en un momento dado les he comentado, la idea es que seguridad y salud en el trabajo no sea algo aparte, porque a veces digamos cuando uno escucha digamos a los de producción, cuando uno escucha a los inclusive parte de los administrativos, inclusive talento humano, es que listo, ya terminé mi trabajo, voy a hacerlo de seguridad y salud. Resulta que es que parte de su trabajo es también lo de seguridad y salud, no es un apéndice, no es algo ahí que está pegado, no, es parte de eso y pues debería decir, bueno, listo, ya terminé todo mi trabajo, no más. Entonces, esto es lo que usted debería, digamos, tener en cuenta, porque ahora, toda esta información, cómo se va a evaluar y esto, pues debería también ser parte de la toma de información que se tenga pues al respecto por parte de la alta dirección. Entonces lo primero que nosotros vamos a definir primero es el proceso. Entonces en las empresas, en las organizaciones, nosotros generalmente tenemos 4 áreas. Una que es la comercial gerencial, porque pues la parte comercial va muy de la mano pues de la parte gerencial, por el tema de que pues impacta los ingresos de las empresas. Entonces esa digamos es una de las áreas. La otra área es la contable financiera, que es la que pues recibe, la que hace el recaudo de todo el dinero, la que pues distribuye en últimas digamos el dinero como tal para el pago de proveedores, para el tema de recibo de pago de clientes, para el tema de pago de nóminas. Digamos la que hace la parte operativa es esa. Tenemos la parte de talento humano, pues como tal, que es la que hace el trámite administrativo de nómina, del tema de evaluación de desempeño, lo que tiene que ver con el tema de evaluación del personal y demás. Tenemos el área pues de producción o prestación del servicio. Digamos nosotros digamos si lo hablamos la entidad digamos pues cuando miramos el sistema de gestión de nuestra entidad pues tiene digamos diferentes procesos, pero si digamos se los dividiéramos solo en 4, pues nosotros estaríamos dentro de la prestación del servicio. Entonces ahí hay que identificar esta parte. Zona o lugar, cuando hablamos de zona o lugar estamos hablando entonces de dónde se está desarrollando, digamos en organizaciones pues el primer piso, la recepción, puede ser el parqueadero. Bueno, en esto también aplica digamos para el caso de nuestra entidad, o inclusive pues el ambiente de formación, inclusive pues el área administrativa, lo que es la parte pues de todo lo que tiene que ver con servicios generales. Entonces aquí estamos teniendo pues esta parte, y aquí hay algo que uno tiene que tener en cuenta cuando hace la diferenciación entre actividades y tareas. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de actividades y tareas hay que tener muy de presente lo siguiente, y es que las actividades en general son como tal cada una pues, de las actividades macro que se realizan. Digamos, si tomamos talento humano hace todo lo que tiene que ver con
la, digamos, todo lo que es el tema del proceso tanto de, de búsqueda de candidatos y contratación de personal, lo que tiene el tema de pago en nómina, lo que tiene que ver con evaluación de desempeño. Pero cuando, por ejemplo, digamos, hablamos sobre el tema de contratación de personal, ahí hay unas tareas pequeñas, porque sí, la actividad macro es la contratación del personal, pero ahí hay unas tareas pequeñas como, por ejemplo, primero es revisar lo que es revisar la solicitud de conseguir pues un nuevo personal. Estamos hablando también que se va a solicitar, se va a tener en cuenta pues evaluar el perfil del cargo, colocarlo entonces en lo que son las redes, en esto digamos redes de contratación como el tema de Computrabajo y el empleo. Se va entonces después de evaluar, recibir las hojas de vida, o sea, todo eso digamos son unas tareas y estamos hablando del tema de contratación de personal que empieza desde la necesidad de ocupar una vacante hasta que se hace ya la contratación y la inducción pues a la persona, ¿no? Entonces ese es digamos el conjunto de tareas frente a esas actividades. Entonces para que entendamos actividades como podríamos decir algo como que la actividad es el proceso y las tareas los procedimientos. No, yo diría las actividades serían como tal los procedimientos, las actividades serían los procedimientos a nivel organizacional y las tareas serían el paso a paso de cada uno de esos procedimientos. Entonces, porque el proceso ya lo tenemos arriba. Si vemos el primer punto, el proceso sería talento humano. Sí, sí, Y sí. las actividades, por ejemplo, el procedimiento de contratación de personal. Y las actividades, entonces, bueno, paso uno para hacer la contratación de personal. Recibir la necesidad de contratación de personal. Paso 2 entonces, montar en Computrabajo, en el empleo y en otras redes de trabajo, bolsas de trabajo, la vacante, ¿no? Con las necesidades de formación, experiencia y educación no formal. Recordemos que pues eso digamos son los tres aspectos que se deben siempre tener en el tema de contratación de personal. Entonces educación, todo lo que tiene que ver estudios ya sea bachillerato, lo que es el tema de universidad y posgrados. Experiencia pues todo lo que tiene que ver pues con el contacto con diferentes empresas y educación no formal que son estos cursos cortos que en esa parte. Bueno, entonces cuando hablamos de actividades hablamos del procedimiento, las tareas, esas pasos a pasos de cada uno de esos procedimientos y pues posteriormente vamos a indicar si la actividad es rutinaria o no. Realmente cuando uno analiza pues claro, pues uno debería, digamos, el ideal sería que fuera así porque todo se encuentra estandarizado. Pero cuando uno revisa en seguridad y salud del trabajo, lo que es la parte de calidad, que todo esté estandarizado, muchas veces estos procedimientos que existen, como el que hablamos nosotros de contratación de personal, no contemplan todos los pasos. Entonces afortunadamente a veces se va en algunas cosas y por eso es necesario estar hablando con cada uno de los trabajadores, con el jefe y demás, para poder entonces identificar todas esas actividades, en especial las no rutinarias, y entonces empezar a incluirlas ahí. Por esto es que es necesario, digamos, se los comento, digamos, hace unos años pues estaba dando capacitación en Marcel France y ellos cuando hicimos este curso, digamos, ellos recibieron este curso ya hace 2 años y en su momento el responsable de seguridad y salud en el trabajo decía, mira, o sea, nosotros hicimos esto y digamos, los de producción, como ellos tienen varios procesos productivos allá, digamos, no es uno solo, sino que es varios, pues la cantidad de productos pues, que ellos comercializan, uno de esos jefes de producción de uno de esa parte de producción hizo una identificación de peligros y nos los estaba exponiendo y la persona que era responsable de seguridad y salud en el trabajo nos decía, vea, yo tengo que confesarle, yo esos peligros no los había visto, yo no los había contemplado. Entonces por eso, porque hay que bajarse y preguntarle. Mire, yo sé que inclusive yo podría especular a que si uno revisa la matriz de identificación de peligros de lo que tiene nuestra entidad, probablemente pues, le falta algunas cosas que no se contemplan allí,
porque hay que preguntárselas también a los implicados, en este caso pues los instructores. Ya por eso, digamos, también identificamos lo de la vez pasada que decíamos que de pronto la administradora de riesgos laborales no, digamos, no contemplaba el hecho de algunos compañeros que pues están, digamos, que trabajan en sedes alternas, que pueden estar en la sede principal, o sea, en el centro como tal, y en un momento dado en la tarde o en la noche estar en una sede alterna, o estar en una empresa como pues me pasa a mí, que pues yo en complementaria y en normalidad en presencialidad, perdón, estaría yo entonces dentro de una empresa. Ahorita probablemente estaríamos en la misma ENI, o sea, en la Escuela Nacional de Instructores allí en la localidad de Teusaquillo, aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces todo eso, digamos, no se contempla y es porque pues uno, o sea, ¿dónde, digamos, podría haber una evidencia de que pues no se ha contemplado, digamos, esa naturaleza? Dentro de una matriz de peligros, pues por el hecho de que el administrador de riesgos laborales pues desconoce mucho de nuestra labor y las características especiales, porque pues lo que decíamos, probablemente digamos, va a entender que en muchos casos pues es como llegar de la casa al centro de formación a la casa y para de contar. Entonces por eso aquí uno puede evidenciar que es necesario esto, digamos, esta información que uno, digamos, lo hace, pues informárselo al administrador de riesgos laborales para que pues cada uno nos ubique en el nivel de riesgo de acuerdo pues a lo que nosotros realicemos, porque pues también hay compañeros que hacen eso, o sea, no es que esté mal, sino de la casa al centro de formación, del centro de formación a la casa, listo, no más, y eso pasa. Entonces esto, como hay otros que no, entonces hay que evaluarlo. Entonces por eso, digamos, en el tema de rutinaria, identificar todas las tareas, informarlo. Aquí, como nosotros hablábamos, entonces el tema del peligro, personalmente yo pues se lo digo aquí sí creo que debería darse la vuelta, porque primero yo lo tengo que clasificar, o sea, es decir, si es biológico, si es físico, si es psicosocial, si es biomecánico, y luego pues hacer la descripción. Se supone que es eso, pero bueno, aquí lo pide al revés, digamos. Ahí pues personalmente yo se los digo, digamos, esta es la metodología. Si alguno de pronto lo considera práctico o darle la vuelta, pues yo realmente ahí sí, como dicen, eh, yo no le veo, digamos, así como ningún problema, pero pues no sobra el que llegue y diga, no, es que tiene que ser al revés, que tiene que ser como está la guía y todo. Pues hombre, pues hay que, digamos así, pues mirar, digamos, en ese sentido quién nos va a revisar, ¿no? Entonces para a veces no generar, digamos, estas confrontaciones que en últimas, como de pronto yo sí lo argumentaba con otros de los compañeros que de la noche, lo importante es que usted pueda identificar todos los peligros y pueda evaluarlos bien, y que pueda generar las medidas de intervención adecuadas. Pero bueno, son cuestiones de forma que inclusive yo no lo puedo observar. Sí, sí, Bueno, digamos que la GTC 45 es una guía, ¿no? sí, claro. Entonces, como tal, pues digamos, yo he visto matrices en donde no se basan directamente en la GTC 45, sino tienen de pronto otros, o sea, ellos mismos, la empresa estipula otro tipo de, digamos, de procedimiento para identificar los peligros y valorar los riesgos. Eso está bien, ¿cierto? Porque partimos de que esto es una guía, ¿sí? Bueno, la pregunta es un poco compleja y daría, digamos, a ciertas, digamos, discusiones, eh, pero, digamos, en últimas uno sí debería tener en cuenta la guía tal y como nos la pide la legislación, porque claro, o sea, esta es una guía, y si uno se pone a mirar, esto no es, digamos, la guía como tal no es legal, no es, digamos, un documento legal, sino de norma técnica, ¿cierto? Entonces no sería, su naturaleza como tal no sería, digamos, obligatoria, pero pero como hemos estado, digamos, cuando ya lo veamos, digamos, lo que era el decreto 1443, y cuando hace la identificación de todos los peligros, el gobierno lo que hizo fue volver esta la guía. O sea, decir, vea, debe hacer una identificación y efectivamente debe utilizar esta guía.
Sí, entonces el gobierno con su exigencia la vuelve un requisito legal, aunque la guía como tal no es una norma legal, pero ya el gobierno al exigir, al pedir desde el decreto 1443 que se utilice esta guía, esta como tal, pues claro, esto migró, ¿cierto? Migró a la resolución, bueno, sí, esto migró pues primero a la 1072 en donde quedó compilada y derogada y después a la resolución 312 de 2019. Entonces esta se vuelve ya la guía y de obligatorio sí, cumplimiento. Bueno, nos está diciendo el profe Martín que tiene problemas de conectividad. Bueno, no importa, o sea, ahí hacemos la lucha, igual yo le doy a entrar. Entonces, en síntesis, claro, la norma la norma como tal, en su naturaleza como tal, es una guía, pero como el gobierno la estipuló ahí desde el decreto 1443, que esta es la que se tiene que utilizar, entonces se nos vuelve un requisito legal y debería tenerse en cuenta. Lo que pasa es que yo también he visto, encontrado que pues con todo el tema de información, perdónenme acá que me devuelvo aquí a la guía, con todo este sistema de información, digamos que usted ya puede, digamos, hacer maestrías por internet y demás. Hay algunos compañeros que han hecho, digamos, sus maestrías en el tema de seguridad y salud en el trabajo con universidades de España. Y pues son títulos válidos y ojalá, y digamos ahí sí como dice, me da la envidia de la buena porque pues yo he hecho la especialización, lo hice aquí en el país, pero ellos tienen la dificultad muchas veces de aceptar esta guía porque como esta digamos es propia de Colombia, entonces a veces sí hay diferentes metodologías, pero la que se debe adoptar es la GTC 45. Entonces esto es la que se tiene que tener muy en cuenta. A veces hay compañeros que pronto han hecho estas maestrías en el exterior y entonces les cuesta muchísimo trabajar con esta. Entonces no debe trabajarse en esta y en especial teniendo en cuenta de que pues usted tiene que tener esta guía como tal bien definida y demás, porque pues Dios no lo quiera, digamos, sucede un accidente grave o mortal, pues le van a pedir esta guía y que usted tenga otra, ahí vamos a tener, digamos, también esos inconvenientes porque les van a pedir es esta. Entonces, claro, usted la puede manejar internamente las otras metodologías, pero usted debe manejar esta porque es legal, porque es la que ya nos exige como tal el gobierno nacional. Entonces, eso, digamos, dicho lo anterior, pues vamos a continuar ya aquí digamos lo que es el tema de clasificación y descripción. Entonces clasificación, por ejemplo, biomecánico, y aquí pues dentro de una de las descripciones entonces es por manejo de cargas, digamos, para un operario que maneja que tiene que transportar cargas, tiene que transportar cajas de un lugar a otro, pues entonces deberá tener esa parte. Los efectos posibles, lo que me puede generar, digamos, ese peligro como tal si se llega a materializar. Y aquí encontramos un capítulo, digamos, dentro de la identificación, por favor. O sea, que es los controles existentes, que se los voy a marcar aquí. Perdónenme aquí, es que se me marca, digamos, como tal. Estos controles existentes, voy a marcarlo aquí un poquito de morado, para que lo tengamos ahí en cuenta. Estos controles existentes van a ser distintos a los que vamos a ver como medidas de intervención. ¿Por qué? Porque estos controles son los que usted va a determinar si existen o no en la organización antes de implementar todo lo que es el tema de las acciones y dar las recomendaciones. Porque recuerden que estamos todavía hasta aquí en la identificación. Si nosotros nos vamos aquí en el Excel, estamos solamente en esta parte, dense en cuenta, solo en esta parte que es de amarillo. Entonces, que es la identificación de los peligros. Entonces, aquí es cuando yo hago toda la valoración básica, y aquí es en donde en donde yo voy a decir, bueno, ¿cuál es la situación real de la empresa actualmente? Sin yo intervenir, o sea, si yo como responsable de seguridad y salud en el trabajo, sin intervenir nada.
cuál es la realidad. Y a partir de esa realidad, entonces yo empiezo, digamos, a generaciones. Pero digamos, hasta aquí es esto. Ahora, ¿por qué? Porque a veces los confunden, estos controles existentes son totalmente distintos aquí a las medidas de intervención. Aquí, digamos, las medidas de intervención son todas las propuestas que yo voy a realizar, pero aquí estos controles existentes son los que hay en el momento. O sea, yo hago la evaluación y qué fue lo que encontré, qué tipo de controles yo encontré. Entonces nos puede dar opciones en donde yo indique algunos, digamos, algunos que venga, existe este tipo de control, o en otros en donde no existe ninguno, ¿cierto? Ningún tipo de control, ya sea de fuente, medio, individuo. Ya me voy a ir a explicar. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, porque a veces sí se confunde, así como lo que pasa con el tema de actividades y tareas, también aquí se confunden los controles existentes con las medidas de intervención. Las medidas de intervención ya es, bueno, que encontramos una realidad, ¿qué vamos a hacer? Los controles existentes, bueno, hicimos un análisis, ¿qué encontramos? Cuando hablamos de estos controles existentes, hay tres tipos de controles que uno puede clasificarlos. El primero, que habla sobre la fuente. Ahora, ¿fuente de qué? Fuente del peligro. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando que, digamos, el peligro de una máquina que pues está sonando altísimo y es constante el ruido, y, 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 y por ejemplo, digamos, se le puso un silenciador, pero la máquina, pues usted lo ha sabido, que la máquina, digamos, genera un ruido, entonces se ha puesto, digamos, porque finalmente la fuente es cuando usted ataca el origen del peligro, digamos, si eso, digamos, lo hicieron antes, ¿cierto? O sea, usted llegó de nuevo en una empresa, y entonces se está evaluando eso, entonces lo de fuentes, bueno, cómo si atacaron o no el peligro desde su fuente, como por ejemplo el tema de todo lo que es el tema de que nosotros estar sentados en este momento, entonces si tienen sillas adecuadas y demás, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo otro que uno debe tener en cuenta es el medio. Ahora, ¿qué son los controles existentes del medio? Es a nivel ambiental, entonces ahí estamos hablando lo que es el tema de la parte de los peligros físicos, digamos el tema de temperatura ambiental, lo que es el tema de lo que tiene que ver de pronto con el tema de, de temperatura, lo que es digamos si el ambiente, digamos, alrededor, digamos, si es un ambiente que está sano o está lleno de, o está, digamos, digamos, rodeado de lo que es la parte digamos, como de vapores, perdónenme que se lo diga, digamos, así alrededor. Entonces eso, digamos, ahí es donde uno tiene que tener en cuenta las condiciones ambientales del sitio de trabajo, si hay una buena iluminación, si no hay buena iluminación. Entonces eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta, digamos, todo lo que hay alrededor. Uno lo identifica, por ejemplo, con el tema de lo que es la parte, pues, de examinar, pues, en este sentido. Entonces aquí, digamos, podemos ver esa parte. Y finalmente el individuo es lo que tiene que ver con elementos de protección personal. Ahora, de esto depende también, porque pues usted no le va a decir, digamos, el tema de elementos de protección personal a un administrativo, pues en ese caso no tenemos nada que evaluar. Entonces, pues para que lo tengamos, pues, muy presente. Y de la misma manera, pues, lo que es la evaluación del riesgo. Entonces, la evaluación del riesgo, entonces estamos hablando de lo que es, digamos, ya, bueno, esta es la segunda parte, ¿no? Entonces, hasta aquí, digamos, todo lo que yo les he hablado es lo que va en esta parte de amarillo. Lo que vamos entonces a ver a continuación, digamos, ya es que la evaluación del riesgo. Entonces, esta evaluación como tal es la que nosotros nos va a permitir entonces. Sí, claro. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Cuéntanos. Pues es que eso de fuente, medio, individuo siempre como que me ha dado un poquito Sí. de trabajo, porque no hacemos como con un ejemplo hacer el proceso de identificación. Sí, profe María. Claro, efectivamente lo vamos a hacer. Lo que pasa es que les estoy explicando los aspectos
que tienen los aspectos que tienen que ver, digamos, de todo esto, digamos, el concepto. Y pues ya como les he compartido, vamos entonces a hacer vamos a hacer como tal pues el ejemplo pues para esta parte, ¿no? Entonces no se preocupen que yo, digamos, ya después de que veamos todos estos conceptos, entonces eh, cuando veamos estos conceptos, entonces vamos a estar entonces mirándolos pues ya digamos uno a uno en la parte, ¿no? En la parte ya aquí en la práctica. Primero vamos a mirar los conceptos porque yo sé que a veces cuesta mucho, porque es que cuando miramos estas tres, lo primero que pasa es que, como les digo, se confunde esta de controles existentes con estas medidas de intervención. Por eso yo le he puesto, digamos, en este caso, tres colores que resaltan, digamos, estos dos de pastel y este de amarillo, para que ustedes puedan identificar cuáles van en la identificación, que en este caso es de amarillo, la valoración que está de azul y las medidas de intervención que van de rojo, porque pues estos son los tres momentos de la matriz, ¿no? Entonces esto, digamos, es lo que a veces, digamos, nos va a costar. Eh, Esto, digamos, vamos a estar viéndolo ahorita en la segunda parte, ya de lo que es nuestro tema de formación. Listo. Entonces, bueno, Ok, falta... disculpe, profesor. Sí, Ese formato usted no lo va a facilitar. claro que sí. Yo, pues, claro que sí, yo se los voy a facilitar porque de hecho, digamos, cuando miramos el resultado de aprendizaje 2 de nuestra formación, la última entrega es entregar 5 peligros que vamos, o sea, 5 filas adicionales a estas dos. Entonces vamos a crear acá pues 5 filas para poder analizar y mirarlo, ¿no? Entonces, Ah, y lo anexa es a territorio claro, no, no, claro, a territorio y también pues para las personas que de pronto, digamos así, también lo deseen, yo también se los acceso. anexo, claro, todo eso también lo subo porque pues esa es la idea. Inclusive yo voy a hacerlo ahorita, pues que ya digamos tenemos que ya miramos lo que es el tema de material porque pues esto digamos hace parte, ¿no? Entonces, sino que, bueno, como les decía, digamos en los últimos detalles, eh, les comento, sí, digamos, subí el material que como tal que les había prometido, la guía, la presentación de PowerPoint y pues el programa de formación, sino que me falta subirle las actividades. Entonces dentro también de esas actividades pues ya también voy verificando para que pues ustedes también puedan tener estas actividades. Igual pues también se los subo en los anuncios, o sea, de tal manera se los subo que ustedes puedan tener el acceso rápido a él como tuvieron también acceso a la guía de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, me permiten, vamos a tomarnos unos 15 minutos para poder entonces, ya pues vamos a tomar esta pausa activa, vamos a tomarnos estos 15 minuticos y ya entonces ya regresamos. ¿Listo? Entonces estaremos iniciando otra vez 3 y 15 para que una vez continuamos con la siguiente explicación. Ya esta práctica que entremos aquí, vamos a, vamos a verla entonces ya Dios mediante el día de mañana. Yo voy así despacio porque resulta, sí, el curso en territorio. No se preocupen para los que no les es estoy ahí ya tramitando esa parte porque pues he estado observando ya digamos consolidando algunos que digamos que estaban así, digámoslo así por fuera, pero ya van a entrar. Entonces no se preocupen por eso. Yo todo, digamos esto, la semana pasada, creo que fue la antepasada, creo que fue, que ya les dije, mire, faltaban estas personas, pero ya digamos entraron en el tema de ese trámite. Yo digamos todo eso soy consciente, entonces no se preocupen que a mí pues, no me interesa también de pronto si pues estar que vea mi certificado y ya después de haber terminado, sino que ya pues lo tengamos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, vamos a tomar esa pausa y entonces nos vemos ahorita 3 y 15, ¿listo? Entonces ya regresamos. Permítame, de pronto sí me voy a desconectar un poco, pero quédense ahí quieticos que ya regreso.